Hola, buenas tardes. Yo soy Nuri Daniela Padilla Benítez del grupo 301 y este es mi trabajo final, mi presentación del trabajo final de la materia de actividad física y salud 2. Voy a comenzar hablando un poco sobre la educación física en la nueva normalidad. Derivado de la pandemia por COVID-19, muchas personas se vieron afectadas, algunos dejaron ir a sus trabajos, muchos negocios cerraron, etcétera, etcétera. Pero a lo que nos vamos a enfocar es ahorita a la educación específicamente. Muchos niños dejaron de asistir a la escuela por las medidas de sanidad, entonces los maestros, los padres y los alumnos tuvieron que recurrir a otras alternativas para seguir estudiando. Una de estas alternativas fue tomar clases en línea a través de plataformas ya sean como Zoom, Meet y bueno, todas las clases serán impartidas a través de estos medios, incluyendo la de educación física. Y para esto los educadores físicos tuvieron que implementar algunos planes en los que desde casa se pudieran trabajar los planes, los contenidos y todos los propósitos que se tenían. Y bueno, derivado también de esto, se tenía que tener en cuenta los recursos con los que cada niño contaba en su casa, los recursos que podían conseguir fácilmente porque no teníamos que estar saliendo y exponiéndonos, bueno, a enfermarnos y a contraer este virus. Entonces tuvimos que adaptarnos a estas condiciones y utilizar nuevas estrategias, pedir materiales que se pudieran encontrar en casa fácilmente y que no implicaran un gasto mayor. En mis jornadas de práctica me pude dar cuenta que al preescolar al que me tocó asistir iban muy pocos niños. El grupo más numeroso que tuvimos fue de 5 niños máximo. Y bueno, una problemática que pude identificar es que hay que implementar muchas estrategias en un solo plan de sesión, en una sola sesión, porque tenemos que cumplir cierto horario. Entonces, al ser pocos niños, podemos ver que las actividades pues se realizan mucho más rápido. Puedes realizar lo que habías planeado en menos tiempo. Entonces hay que implementar muchas más estrategias o más variantes de estas actividades para poder abarcar todo este tiempo. Sería esa una de mis propuestas, buscar más estrategias, algunas otras alternativas para poder cumplir con este tiempo, pero que a la vez estén cumpliendo los objetivos que se tienen planeados para esa sesión. Otra propuesta que yo tengo es desde la perspectiva que hay que tomar en cuenta que durante este aislamiento los niños no pudieron salir a jugar como antes se acostumbraba. Lo único que hacían era estar en sus casas, a lo mejor con el celular o jugando, pero solamente en casa. Esto redujo pues sus habilidades motrices de alguna manera y sus habilidades sociales. Es por eso que yo propondría a emplear nuevas actividades que impliquen esta parte de una integración social entre los alumnos y actividades también que no impliquen un mayor esfuerzo, porque como acabo de mencionar, hay que tener en cuenta que de cierta manera sus habilidades motrices no están tan desarrolladas como en generaciones pasadas. Entonces hay que emplear actividades que vayan de acuerdo con su progreso motriz, que ellos puedan realizarlas. De igual manera, dar ese acompañamiento necesario para que gradualmente vayan desarrollando mejor sus habilidades motrices básicas. Otra propuesta que yo tendría viene desde el factor emocional. Hay que tener en cuenta que esta pandemia desafortunadamente se llevó a muchas personas que son importantes para nosotras. Algunos niños perdieron familiares, amigos, gente muy cercana a ellos. Entonces se puede ver alguna afectación a nivel emocional. Y bueno, hay que trabajar también esta parte de las emociones, de la mente, para que se distraigan, para que esos pensamientos negativos no afecten tanto. Así como lo trabajaremos directamente con los niños, o bueno, no tan directamente, pero sí darle un poco de importancia, hay que generar en ellos un sentido de empatía para que, por ejemplo, si un niño no perdió a alguien, pero su amigo sí, no pueda afectar este niño al que sí tuvo algún problema en casa.
hay que generar mucho esa empatía para generar unas buenas conexiones sociales y bueno, fortalecer de nuevo estos vínculos que se tienen, porque el humano es un ser social y existen vínculos de todo tipo. Como ya sabemos, seguimos en medio de una pandemia, entonces lo que no tanto como una propuesta, pero siento que sí es importante mencionar, es este sentido de responsabilidad en cuanto al uso de cubrebocas, lavado de manos, aplicación de gel antes y después de cada clase. Y algo que no vi, pero siento que estaría muy bien y que yo propondría también, es desinfectar los materiales con los que se trabajó en esa clase para evitar contagios, ya que los niños pues a lo mejor no son tan conscientes para poder mantener el cubrebocas arriba porque pueden generarle algún tipo de molestia, de no poder respirar bien, por así decirlo. Y bueno, se andan tocando su carita, se meten las manos a la boca. Entonces hay que recalcar esa parte de desinfectar el material. Incluso estar diciéndole a los niños, colócate bien tu cubrebocas, lávate tus manos, ponte gel antes y después de la clase, como lo acabo de mencionar. Porque bueno, de esta manera se podrían reducir los contagios y así podríamos evitar un poco el rezago escolar que bueno, implica muchos factores. Recordemos que si un niño se enferma ahorita es recomendable que no asista a la escuela, entonces puede atrasarse con los aprendizajes y bueno, también implicaría un poco más de trabajo para nosotros para no tener mucha diferencia en esta parte del aprendizaje de los niños y que vayan creciendo juntos. Otra cosa que es muy importante es mantener la sana distancia, porque pues a los niños les gusta mucho juntarse, eso lo pude ver en el preescolar, les gusta mucho estar juntos, abrazándose, tomándose de las manos, entonces sí hay que concientizar un poco más esta parte de la sana distancia y en general todas las medidas de seguridad. Y bueno, estas fueron algunas de mis propuestas que a lo mejor no son muy innovadoras, pero desde mi punto de vista considero que son muy importantes tratarlas. Por ejemplo, la parte en la que yo menciono del apoyo emocional que se tiene que tener. Y bueno, creo que eso sería de muchísima ayuda para los niños, incluso podría servirnos a nosotros y podríamos darlos también con algún otro compañero, otros docentes y bueno, esas serían mis propuestas. Gracias.